He tenido el placer de poder saludarlos personalmente y a otros todavía no, pero bueno, los saludo desde aquí. Y el domingo pasado habíamos empezado a estudiar, o no, ya 2 domingos, hemos empezado a estudiar el libro de Josué. El libro de Josué es un libro que habla de la conquista. Está enmarcado en el hecho de que el pueblo de Israel salió de Egipto y fue a reconocer una tierra que se le habría prometido Dios a Moisés, pero él no entró en la tierra prometida, lamentablemente, porque el pueblo tuvo temor, vio que era un pueblo grande, numeroso, de hombres de gran tamaño, y finalmente ese miedo lo llevó a retroceder y estuvieron vagando 40 años en el desierto del Sinaí. Finalmente, después de esto, que a Dios le desagradó, por eso toda esa generación pereció, empezamos con el primer capítulo y hoy vamos a seguir con el segundo capítulo del libro de Josué. Y hoy nos toca el capítulo 2 de Josué. Yo los voy a invitar a que busquen en la palabra del Señor el capítulo 2 del libro de Josué en su primer versículo y vamos a agotar la lectura. Vamos a hacer todo el segundo capítulo hasta el versículo 24. Dice así, Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rab, y posaron allí. Muy bien, versículo 7. Y los hombres fueron tras ellos por el camino a Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en los hombres alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces ella le hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de la casa, su sangre será sobre su cabeza. Y nosotros sin culpa, mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si manos le tocaren. Versículo 24. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y así termina el segundo capítulo de Josué, que nos va a hablar de un personaje que se llamaba Rab, que se enseña mucho en la escuela dominical, pero nosotros vamos a tratar de extractar algunos conceptos, ¿sí? Un poco para personas un poquito más grandes como nosotros. Como antecedente, nosotros vimos que habían ido a reconocer, en primera instancia, cuando salieron de Egipto, la tierra. Solamente 2 trajeron buenas noticias, Caleb y Josué, y en esa tierra vivían todos estos pueblos, pero lamentablemente no entraron en la tierra prometida, y después 40 años, que el número 40 significa, en términos generales en la Biblia, cuando uno ve el número 40 significa prueba, ¿sí? Se va a ir repitiendo como una constante eso en la palabra del Señor. Cuando fallece Moisés, Josué queda a cargo del pueblo para ir llevándolos a la tierra prometida. Siempre se habían quedado desde el lado del Sinaí y nunca habían cruzado el río Jordán. Y hablamos que siempre nos va a mostrar un concepto de sucesión generacional que debería existir siempre en las iglesias. Eso como primer concepto. ¿Qué significa una sucesión generacional? Significa que los hermanos nos vamos haciendo grandes y que tiene que haber hermanos más jóvenes que vayan tomando la posta. Pero ¿qué pasa? En el caso de Josué y de Moisés, había estado mucho tiempo Josué siendo instruido por Moisés, siendo su ayudante. Y así había aprendido muchas cosas Josué que le iban a ser muy útiles en el tiempo de la conquista. Por eso seguimos avanzando y vimos qué implicaba esa
sucesión generacional en el Antiguo Testamento, y después en el Nuevo Testamento también implica una herencia espiritual, y lo podemos ver como fue en el caso de Jesús y Pablo, y de Pablo y Timoteo. Hablamos también de las promesas de Dios, que a veces nosotros desconfiamos de ellas, y el Señor mostró su deseo en Éxodo, y lamentablemente la promesa, en vez de haber sido cumplida rápidamente, tuvieron que pasar 40 años entre el pasaje de Éxodo y el pasaje que estuvimos viendo en el primer capítulo de Josué. Y ahora le pide a Josué pocas cosas: que se esfuerce, que sea solamente valiente y que le manda. Son cosas básicas. Primero le pide que se esfuerce y sea valiente. Habíamos visto qué significaba eso. Y también que solamente le pedía eso. Vos esforzate y yo voy a hacer, dijo Dios. Y no es una opción, sino que es una orden de Dios, porque finalmente dice, te mando. Y en este caso dimos las definiciones, vimos algunos pasajes y vimos que cuando uno es fiel a la palabra del Señor, eso nos trae victoria. Muy bien, y hoy llegamos acá, a Rab. ¿Sí? Rab, ¿cómo la podríamos definir? Porque venimos estudiando desde la escuela dominical mucho tiempo, y seguramente los maestros de escuela dominical nos han instruido. ¿Quién era Rab? Acabamos de leer. Era una mujer, empecemos por ahí, por la obviedad. Aparte, era una ramera, una prostituta, ¿sí? O yo diría un poco más. Ella tenía control de un lugar, ¿sí? De una posición edilicia que estaba pegada a la muralla. Yo le diría que hoy sería una madame, ¿no? Alguien que administra un burdel, ¿sí? Pero aparte de quién era Rab, era cananea. Quiere decir que no era judía, ¿sí? Era cananea. Otro detalle, que era posadera, porque dice que estos 2 espías que fueron enviados fueron a ese lugar que aparentemente era como un lugar habitual para posar. Descansar, o también en el descanso también, ustedes saben, era como un prostíbulo, ¿no es cierto? Implicaba mucho más que un descanso, ¿no es cierto? Pero era un lugar conocido para eso. Ella era prostituta, pero también tenía un detalle. Era una mujer de fe. ¿Por qué de fe? Ahora lo vamos a ir viendo. Pero Josué envía espías. ¿Por qué envía espías? ¿Cuál era la razón de enviar espías? ¿A ustedes qué se les ocurre? Josué ya había ido. Josué con Caleb más 8 más habían ido a la tierra, y ellos vinieron diciendo, como en la primera diapositiva que vimos, o flyer, que había unas uvas tan grandes que 2 tenían que llevarla en un palo al racimo. Así de grande eran las uvas, y todo lo que se cultivaba era realmente, como dijo Dios, era una tierra de leche y miel. Ellos ya lo habían reconocido a la tierra, pero en este caso Josué hizo algo más. Mandó a espiar. Habían pasado 40 años, ¿no? A veces en un día o en un año cambian las cosas. Él se tomó ese detalle de mandar 2 espías a decir, bueno, hace 40 años este trabajo lo hice yo junto con Caleb, pero ahora voy a mandar unos espías también. ¿Cuál era el objetivo? Reconocer la tierra, dice la palabra del Señor, y aparte, ¿cómo era Jericó? ¿Y cómo era Jericó? Era una ciudad grande, pero no era un pueblo, sino que era una ciudad. ¿Entienden la diferencia entre un pueblo y una ciudad? ¿Cuál es la diferencia entre un pueblo y una ciudad? La cantidad de población. Y cuando decimos que es una ciudad poderosa, en la antigüedad decíamos que era una ciudad amurallada. Estaba preparada para ser asediada, para ser atacada, ¿sí? Pero trayendo esto a nuestra vida, ¿no es cierto? Trayendo a nuestra actualidad, cuando nosotros salimos de campaña, porque justamente la razón de que vemos este tema de la conquista es para ir un poco preparándonos lo que va a ser este año, ¿no es cierto? Nosotros debemos tener objetivos, y uno de los objetivos es salir a la calle. Algunas veces me han preguntado por qué nosotros no tenemos una reunión de predicación del Evangelio.
En muchas iglesias hay reunión de predicación. Tienen la escuela dominical, después la cena del Señor y a veces en horario diferido, más tarde, más temprano, predicación del Evangelio. En mi caso particular yo lo veo de esta manera y otros hermanos comparten también la idea de que nosotros hemos pasado mucho tiempo predicándonos a nosotros mismos. Supónganse que yo empiezo en este momento a hablar de algún pasaje evangelístico y yo les preguntaría, ¿quién de ustedes es creyente? Y seguramente todos me van a levantar la mano, creo yo. Pero la palabra del Señor en la gran encomendación de Mateo capítulo 28 dice que id. Id significa salir, ir a buscar. Entonces, un detalle que siempre hemos tratado de plantear en la iglesia es salir a buscar, no esperar que entre. Pero cuando uno va a tomar esa decisión de conquista de nuevas tierras, en aquellos tiempos eran ciudades y tierras. En nuestro caso particular, hoy el Señor nos manda a conquistar almas, a conquistar y a predicar a las personas que todavía no conocen a Cristo. Pero así como Josué se tomó un tiempo y dijo, bueno, a pesar de que yo lo conozco a esto, voy a ir a ver o voy a mandar 2 espías a reconocer la tierra, a ver cómo están las cosas. Y aparte quiero ver cómo son esas ciudades amuralladas. Espiritualmente, nosotros vamos a combatir y vamos a combatir a veces contra ciudades amuralladas. Pero en este caso van a ser corazones amurallados, en los cuales deben decir, no, yo no creo en nada, no, te agradezco, o ese tratado o ese papelito, no, no lo quiero. Si querés dejarlo en el portero, pero donde se dejan las cartas, pero no. Y hay casos peores que somos agredidos. Una hermana contó la experiencia que entregó el tratado y alguien se le escupió la mano en el momento que le entregó el tratado. Entonces, es una guerra espiritual, no como en la antigüedad que se luchaba con espada, ahora se lucha de rodillas. Y cuando uno sale a hacer estas guerras espirituales, tendría que haber una preparación. En este consejo espiritual, cuando uno dice, bueno, vamos a salir a la calle, ¿y cómo lo hacemos? Una hermana, hace poco estuvimos conversando de empezar un nuevo testimonio en Barrio Carabaza, donde está el CICE. Y decía, sí, yo trabajé más de 30 años, es directora de un colegio, la hermana, y de un colegio muy paquete, allá en Olivos. Y decía, mi preocupación son los niños, pero tengo un temor, dijo, en una reunión de comisión. Y le pregunté, ¿cuál es el temor, hermana? Que se conviertan. No, ¿cómo? Ese es el temor. Sí, mi temor es que se conviertan. ¿Qué hacemos después si se convierten? Y obviamente le predicamos a los padres. ¿Y qué pasa si se convierten los padres? Y no sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde los vamos a mandar si no hay una iglesia ahí? No te hagas problema. El Señor va delante nuestro y va preparando todo. Pero a veces queremos hacer algo, pero no sabemos ni para qué, ni cómo sigue esta historia. Entonces, esta historia sigue de la mano del Señor. Yo te daré tierra y no te preocupes. Vos solamente esfuérzate y sé valiente. Y demás cosas serán por añadidura. El Señor va a ir preparando todas las cosas en esta vida. Vos solamente tenés que esforzarte y ser valiente. Y mira que te lo mando, no que es un opcional. Nosotros debemos salir a la calle a predicar el Evangelio, no predicarnos a nosotros mismos. Sería muy gracioso que Josué se hubiese conformado con quedarse del otro lado del Jordán, porque ya vamos a ver que ellos ya habían tenido victorias. No habían pasado el Jordán, que era la principal tierra, pero ellos al salir del Sinaí lucharon contra 2 reyes y los vencieron. Y ahí se pudieron haber quedado tranquilos. Nadie los iba a seguir combatiendo. Pero el mandato es ir. Y dentro de la preparación que uno tiene que hacer, otra cosa más, no me quiero olvidar. Vieron que acá, cuando van a cruzar el Jordán, ¿cuántos eran más o menos? ¿Alguien se acuerda? Yo lo mencioné. ¿Eran poco pueblo o mucho pueblo? ¿Eh? 1.200.000 hombres, o hombres y mujeres. Así llegaron hasta el río Jordán. 1.200.000 personas salieron de Egipto, llegaron a las puertas
de esa tierra prometida. Yo a veces miro cuando voy por Plaza Miserere, saben dónde es Plaza Miserere, ¿no? 11, el 11, ¿sí? Yo a veces me enloquece ver una persona con un cajón de manzana parado, solo, con un megáfono, ¿vieron esos parlantes que se cuelgan del brazo? Y él solito predicando el Evangelio. Es heroico, pero yo diría que no es muy bien planificado, ni muy bien preparado, porque el mandato de predicar el Evangelio es para toda la iglesia, no para algunos miembros de la iglesia. Porque uno puede decir, bueno, que vayan a predicar el Evangelio los que están encargados de la evangelización. Si hay 2 o 3, bueno, esos que salgan a predicar y nosotros nos quedamos lo más tranquilos. Esto hubiese sido muy gracioso en el tiempo de Josué. Es decir, bueno, vos Josué, con tu familia, y también Caleb, que en aquel tiempo también pasó el río, tipo, vayan ustedes, porque ya la reconocieron a la tierra. Ustedes vayan a conquistarla, ustedes vayan. Nosotros nos quedamos de este lado del Jordán. Yo creo que hubiese sido una cosa muy graciosa, que 2 familias puedan llegar a conquistar la tierra prometida. Se necesitaba millones para conquistar esa tierra prometida. Desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, desde los altos del Golán hasta Egipto. Entonces, 2 familias, no. Así como en la antigüedad no se podía hacer, en la vida cotidiana de la iglesia tampoco se podía hacer. La predicación del Evangelio se hace toda la iglesia. Hay algunos que asumen la responsabilidad, como Josué o como otros, como Caleb, de organizar, pero eso no implica que el resto, como dicen los jóvenes, hacen la plancha y esperan que la tierra prometida la conquisten y cuando ya esté conquistada vamos a poseerla nosotros. Para nada. Entonces, tengan en cuenta este concepto porque es importante. La preparación para poder cumplir los objetivos. Pero nosotros conocemos la historia. Yo no voy a recrear la historia porque la historia es para casi la escuela dominical. Nosotros de la historia que acabamos de leer reconocemos puntos importantes como que Rab escondió sobre el terrado, en unas pajas de lino, a los 2 espías que había mandado Josué. Reconocemos que después a los perseguidores de los espías los desorienta, ¿sí? Rab. Y después los descuelga del muro porque su casa estaba pegada al muro, ¿sí? Entonces, con un acuerdo, los descuelga a los espías. Y finalmente, cuando llega el tiempo que vamos a ver en el capítulo subsecuente, vamos a ver que ella pone unas señales en su ventanal para que esa casa sea respetada por los soldados israelitas y esa casa no sea atacada, ¿sí? En el momento que fue conquistado Jericó. Esto es la historia, pero nosotros vamos a tratar de rescatar algunas enseñanzas espirituales. ¿Qué sabía Rab? Vamos a buscar un poco en la Biblia, a ver, porque los veo muy que se me van a dormir. Versículo 9, ¿qué dice? Empezando del 9, ¿qué dice? ¿Qué sabía Rab? Versículo 10, ¿qué sabía Rab? Varias cosas sabía Rab. Que Jehová les había dado la tierra al otro pueblo. Ella era cananea. Y ellos se habían enterado que este Dios, que no era el Dios de ellos, les había dado a ese pueblo que era su enemigo, a Israel, la tierra. 1. Y otra cosa sabía, Jehová sacó de las aguas del Mar Rojo para que ellos pudieran pasar este pueblo cuando salieron de Egipto. ¿Cómo se van enterando, no? Este pueblo que vivía a miles de kilómetros de Egipto se dio a conocer de que Moisés tocó las aguas del Mar Rojo, se abrieron y el pueblo pudo pasar en seco. A pesar de que estaba muy lejos Rab y vivía muy lejos, se había enterado de estas cosas, de que ese Dios le había entregado la tierra donde ella vivía, de que este pueblo, que era muy numeroso, el pueblo judío que había salido de Egipto, se había enterado que Dios era un Dios poderoso, que había abierto las aguas para que este pueblo pasase. Y otra cosa más, que habéis vencido a los reyes amorreos, como les había dicho, del otro lado del Jordán. Quiere decir que era un pueblo muy bendecido. Se le había entregado la tierra
Ellos habían visto el poder al abrir el Mar Rojo y ahora habían vencido 2 reyes del otro lado del Jordán, del lado del Sinaí. Pero ahora estaban a las puertas de pasar a esta tierra prometida. Pero se enteró Rab de una cosa más importante, que la palabra dice, que vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ellos tenían muchos dioses los cananeos, y algunos eran terriblemente crueles, pero se habían enterado que este Dios de los israelitas era un Dios sobre todos los dioses. Y es como a veces sucede en la actualidad, ¿no? Mucha gente cree en muchos dioses. Algunas personas creen en el Dios del dinero. Yo con dinero soluciono todo, pero hay cosas que no se solucionan con dinero y poder. Aunque da la sensación de que en esta vida con dinero se arregla todo. El problema son las cosas que no se arreglan con dinero. Esas se arreglan con fe. Esas se arreglan con dependencia de Dios. En este caso, este pueblo tenía que confiar en ese Dios, que a veces decimos, estará allí, nos escuchará, pero de pronto aparece y hace maravillas. De pronto aparece en nuestras vidas y hace maravillas. Como en ellos, que en un momento abrió las cosas imposibles, como abrir un mar, apartarlo para que puedan pasar por medio de ese mar y destruir al ejército de Egipto que lo venía persiguiendo. A veces aparece Dios. En nuestro caso particular tendríamos que también ver que ese Dios que es todopoderoso a veces aparece en nuestras vidas. Yo creo que los otros días el Señor se mostró. El Señor quiere muchas cosas y mucho mostrarse en nuestras vidas. A veces nuestra incredulidad hace que no. Por eso es importante tener en cuenta lo que sabía Rab. Rab sabía pocas cosas. Es más, no era ni tampoco del pueblo de Israel. A veces el pueblo de Israel fue duro de corazón y cuestionó a Dios y cuestionó a Moisés. Pero aún así, el Señor se fue mostrando y a veces tardó 40 años en mostrarse. Por eso sabemos, en el Nuevo Testamento dice, hay algunos que tienen por tardanza lo que Dios dice. Claro, algunos tienen. Pero los que tienen fe, aún los que no son del pueblo de Israel, cambian las cosas. Rab cambió su realidad. Y no solo su realidad, cambió también la realidad de su familia. Su familia también fue salva por ese acto de fe de ella. Pero avanzando un poco más, sabemos que ella entra en el Nuevo Testamento, ¿sí?, como una heroína o un héroe de la fe. Nosotros sabemos que en el capítulo 11 de Hebreos aparece una serie infinita casi de personajes que resaltaron a lo largo del tiempo por tener fe. Y ella aparece en él. Y dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear 7 días. Por la fe Rab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sí? Fíjense, han pasado 2000, no, casi 3000 años, más o menos, desde el momento en que Rab sucede ese hecho y lo que es narrado en la carta a los hebreos. Es importante el tiempo, pero fíjense que estos héroes de la fe son conservados en la palabra del Señor, como ejemplo de fe para los que iban a venir. Si uno lee todo el capítulo 11 de Hebreos, se va a dar cuenta que hubo hombres temerosos de Dios y mujeres temerosas de Dios que marcaron hitos de fe. Significa testimonio, marcaron testimonio, eso significa hito. Marcaron un testimonio a ser ejemplificado. En el paso del tiempo vos vas a ser recordada, Rab. A pesar de que eras una prostituta, y uno dice que la prostituta sería en lo más bajo de las sociedades, de cualquier pueblo y en cualquier tiempo, aún así el Señor se sirve de esas mujeres, de esos hombres que tal vez uno no dé 2 centavos por ello, para marcar y ser utilizados por Dios. En este caso, Rab quedó en la historia de la palabra de Dios porque tuvo fe, porque simplemente tuvo fe. Avanzamos un poco y dice que es un fundamento bíblico.
Si nosotros estudiamos hermenéutica, que significa el estudio de los principios bíblicos, y voy rápido en este sentido, no voy a dar una clase de hermenéutica acá, se da en los institutos bíblicos, pero hermenéutica en resumidas cuentas significa fundamentos bíblicos de interpretación. Fundamentos bíblicos de interpretación. Les doy un ejemplo, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O hay alguno que piensa que puede ser que la salvación se pierda? Yo creo que no, porque el Señor lo que compra por sangre no se devuelve. Yo les pregunto a ustedes, ¿les costó comprar a su casa donde viven? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O el auto que tienen? ¿O las posesiones que tienen? Y si yo les digo, ¿no me la dan? ¿No me la regalan? ¿Se las puedo ir a quitar? ¿Qué van a decir ustedes? ¿Sí? Y no. No, ¿por qué? Porque me costó mucho, me van a decir seguramente varios de ustedes. Me costó mucho tenerla, entonces no te la devuelvo. No te la doy, no te la devuelvo, no nada. Bueno, al Señor Jesucristo le costó su vida tu alma. ¿Queda claro eso? Tu vida le costó, perdón, tu alma le costó su vida. Por eso no se la va a dejar arrebatar a nadie, ni a Satanás, ni aún a vos mismo. Mirá lo que te digo, ni aún a vos mismo. Aunque te quieras ir lejos de él, va a ser imposible, como el hijo pródigo. Te vas a ir a una lejana provincia a desperdiciar todos los bienes, pero el que ya ha sido comprado por la sangre de Cristo, lejos te puedes ir, pero del Señor no te vas a poder nunca escapar. Ya sos de él. En este caso, esta mujer entendió ese principio bíblico. Mas el justo por fe vivirá, que es un baluarte, ¿sí? Es digamos, una columna de interpretación bíblica. Si alguien dice, ¿por qué sos salvo? Yo soy salvo por fe. Yo soy salvo por fe. No por obras, para que nadie se gloríe, dice el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Yo no hice nada para merecerme la salvación que tengo, y si hubiese tratado, tampoco lo hubiese conseguido. Esta mujer fue salva por fe. ¿Se entiende bien eso? ¿Queda claro ese concepto bíblico? Muy bien. Lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 17 y Habacuc 2:4. ¿Por qué puse dos versículos, uno del Antiguo y otro del Nuevo? ¿Por qué? Porque es un concepto que se va repitiendo. No importa si uno lo ve en el Antiguo o en el Nuevo, el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Vamos a ver ahora un tema muy interesante que vamos, tal vez sea el nudo, ¿sí? O el centro del pensamiento de esta clase. Alguno me va a decir, ¿hay un conflicto entre la fe y las obras? ¿A ustedes qué les parece? Hay muchos lugares donde dicen, mira, si no haces tal cosa, perdés la salvación. Los primeros que veo a los testigos de Jehová. Uno. Discúlpenme si hay un testigo de Jehová acá, pero le advierto que la salvación es por fe y no por obras. Pero uno dice, ¿qué hacen los muchachos esto? Y son muy tenaces, son muy tenaces. A 8 de la mañana en una plaza, aunque esté nevando, un grupo de personas está ahí y van saliendo de dos en dos y van a salir a hacer ¿qué cosa? A invitarte al templo, no a la iglesia, y segundo te va a vender una revistita que es el Atalaya. Y uno dice, qué bárbaro, cómo perseveran. Realmente parecen cristianos. Parecen, pero no lo son. ¿Por qué? Porque ellos predican, ¿por qué razón? Para ser de los 144.000 mal interpretados del Apocalipsis que van a ser salvos, si se esfuerzan, si se esfuerzan. Si no te esforzás, no vas a llegar al cielo. Entonces, con esa motivación, hasta, no sé, hasta un cojo sale a predicar. Entonces, son salvos por fe. Y hay otros lugares también que se dicen cristianos evangélicos que también te dicen, vos congregate, si no te congregás perdés tu salvación. Y es más, a veces te bautizan, cada vez que te apartás te vuelven a bautizar. Es muy interesante. Yo a veces les digo algunas cosas que parecen desopilantes, pero son reales, créanme. A lo largo de mi vida he visto muchos lugares donde no se respeta la palabra del Señor y se la manipula para que digan, bueno, vos venite a la iglesia, acordate, si no perdés tu salvación. Y si te apartás un año, 6 meses, un tiempo, es más, no solamente vas a perder la salvación, sino que te vamos a tener que bautizar de vuelta. Es interesantísimo esa forma. ¿De dónde la sacan en la Biblia? Todavía nunca lo he podido entender, pero sé que sucede por testimonio de personas. Pero
¿qué pasa con las obras? Quiere decir que yo me convierto al Señor, soy salvo, y ahora como la salvación no se pierde, no hago nada. ¿Qué les parece mi propuesta? ¿Les gusta? Pero es práctica. Si la salvación no se pierde, ¿para qué sigo yendo a la iglesia? Si total, lo que el Señor compró con su sangre no se va a ir al infierno. Esa alma va a ser salva, aunque sea por fuego, dice la palabra del Señor. Como el hombre que fue crucificado al lado del Señor, que uno aceptó su obra y el otro lamentablemente fue al infierno. Pero el otro sí aceptó. Y ese nunca hizo nada para llegar al cielo. El que fue crucificado del lado donde dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas. Y el Señor le dice, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. No hizo nada y llega al cielo. Qué injusto, ¿no? Para aquellos que venimos viniendo a la iglesia, yo de los 8 años. O es más, de la panza de mi mamá. Entonces digo, uy, qué triste lo mío. ¿Cómo tuve que venir toda mi vida si igual esa salvación no se pierde? ¿Qué les parece? Nos levantamos y nos vamos. Me parece que hay acá algo que entender. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 2, versículo del 24 al 26. Y eso también lo dice la palabra del Señor. ¿Y en qué quedamos entonces? ¿Somos salvos por fe o somos salvos por obras? ¿Cómo se entiende esto? El último versículo es complicado, ¿no? Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero después en toda la palabra del Señor dice, somos salvos por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, dice el versículo, ¿no? De Efesios 2:8. ¿Ustedes cómo conciliarían? Porque la palabra de Dios no se contradice. Principio de hermenéutica. La palabra del Señor nunca se contradice. Si vos encontrás una contradicción es porque todavía no has aprendido de ella. La palabra del Señor se autoexplica y se autoentiende. No necesitas ni manuales bíblicos. Yo lo he visto en el Chaco, en el Impenetrable, con hermanos que están metidos dentro de la selva. No fueron a institutos bíblicos, no tienen manuales bíblicos, no tienen diccionario bíblico, pero el hermano te puede dar la clase de tu vida. La clase de tu vida. Simplemente leyendo la Biblia todos los días. ¿Cuál es el tema? ¿Somos salvos por obra o por fe? ¿Qué piensa? Por fe. Nos mantenemos en esa, ¿no? Hay muchos más pasajes. Este es el tema complicado, el de Santiago. Pero somos salvos no por obras. Efesios 2:8 dice todo lo contrario. La fe genera buenas obras. Así se entiende el pasaje. Va a venir alguien a decirme, bueno, yo tengo fe y yo tengo obras. ¿Qué vale más? Yo te voy a decir una cosa muy simple. Mi fe promueve esas obras, pero no al revés. Las obras promueven fe. No. La Biblia dice una cosa muy diferente. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador, la gratitud que yo tengo en mi corazón me hace tener buenas obras. Y es más, esas buenas obras el Señor las ha preparado de antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. Eso dice Efesios 2:10. Pero a veces confundimos las cosas. Confundimos las cosas. Pero también nos aclaran las cosas. ¿Qué pasa cuando el cristiano no tiene obras? Pasan los años y no tiene obras. ¿Seremos cristianos o seremos convencidos de que somos cristianos? Ese es un kit que nos tenemos que muchas veces preguntarnos y a veces entender sobre las otras personas que asisten a la iglesia. Hay algunos que van a venir toda la vida, pero no van a estar movidos a servir al Señor que los salvó. Van a venir. ¿Por qué van a venir? Y porque les gusta el salón, porque les gusta el ambiente, porque ahí encontró tal vez un amigo, una amiga, porque me gusta jugar a la pelota afuera o al vóley. No sé cuántas motivaciones puede haber para venir a la iglesia, pero
En mi caso particular, y espero que sea el de todos nosotros, a mí me mueve haber aceptado a Cristo. Lo demás son añadiduras. Si yo acá encuentro un amigo o una amiga, bienvenido. Y si yo puedo sentirme cómodo, bienvenido. Pero algunos dicen, yo no vengo acá porque no me siento cómodo. Mirá, si no te sentís cómodo con tus hermanos, ¿a dónde querés sentirte? ¿En un cabaret? ¿En un prostíbulo? ¿En una cumbia? ¿En un club deportivo? No sé. ¿Dónde querés sentirte cómodo? Claro, pero no me hallo, no me siento. ¿Sabes lo que pasa? Es que tal vez no compartís el mismo espíritu. Ese puede ser el quid de la cuestión. Hay muchos pasajes que nos mueven y nos promueven al amor. Dice, el que no ama a su hermano es asesino. Wow, ¿cómo es eso? ¿Tanto? Sí, es mucho. Porque en mi hermano o en mi hermana está Cristo. Y si yo lo desprecio, lo odio, no lo banco, estoy despreciando al Señor, que también dio su vida por él. Es un problema esto. Pero volviendo al tema de la fe y la obra, la fe promueve las obras. La fe promueve las obras. Efesios, justamente el pasaje que acabo de mencionar, apela a que el Señor nos ha dado buenas obras para que anduviésemos en ella desde la fundación de la tierra. Y a veces los hermanos se ríen por esa frase que es un invento. Tal vez el Señor algún día me diga, estuviste mal, inventaste esto, pero digo, somos, en mi caso particular, ladrones de bendiciones. ¿A vos te puso cosas para hacer para el Señor? ¿A vos también? Bueno, pero si yo puedo hacer algo que vos no quisiste hacer y el Señor te la había dado a vos, no te hagas problema, ya va a venir alguien que te la va a robar a esa bendición, porque es una bendición, pero no la percibo. En los cielos sí la vas a percibir. El Señor va a ver todas las cosas que puso. Dije, yo te di para hacer esto, esto y esto. Y esto no lo hizo, no lo hiciste vos, pero yo tenía necesidad que se haga. Entonces vino fulano y la hizo por vos. Bueno, a él se le dio, ¿se acuerdan la parábola de los talentos? Que estuvo hablando Marcelo Mariani. A un hombre se le dio 5 talentos, al otro se le dio 2 y a uno 1. Al que se le dio 5 lo hizo producir y tuvo 10. Y al que le dio 4 produjo 4, perdón, 2 produjo 4. Y al que le dio 1 lo enterró en la tierra. Y cuando viene el Señor le dice, mira, bien hecho eso, bien, bien, 5, 10, bárbaro. Vos, 2, 4, bárbaro. Vos, no, yo la enterré. Yo la enterré. Por las dudas que se pierda, porque yo sé que eres un Señor duro y que exiges. Entonces yo, para tener segura cosa, la enterré. Le dijo, no, mal siervo, muy mal siervo. Al que se le dio 1, se le quitó y se le dio al que había producido 10. Y entonces, ¿cuánto tuvo el primero que produjo? 11. Bueno, a eso yo le llamo ladrón de bendición. ¿Era para vos? ¿No lo hiciste producir? ¿Vino el Señor? ¿No lo hice yo? Bueno, para mí esta cuenta en los cielos. ¿Vos no lo ves? Y bueno, todavía sos un niño en Cristo. Por eso no lo ves. Algún día te vas a enterar que te robé en los cielos. Hoy acá no. Hoy vos dijiste, ufa, tengo que hacerlo esto. O no es para mí. Esto yo estoy para mucho. Yo no estoy para pasar el trapo en el salón, o no estoy para lavar vaso, o no estoy para cortar el pasto, o no estoy para esto, no estoy para el otro. No te das problema. Algún día te vas a enterar que algo perdiste y hay otro que lo ganó. Espero que no sea así. Pero siempre va a haber un ladronzuelo que esté esperando la oportunidad. En mi caso en particular, yo, no se hagan problema, que yo estoy dispuesto a robarles a todos. No hay drama, con todo cariño. Pero esto es lo que yo quería hoy en esta tarde traerles a ustedes, queridos hermanos, estos conceptos. Las obras son importantes, el Señor las pone a nuestro favor como tesoros en los cielos. Por eso dice que acumulemos tesoros en los cielos. ¿Y cuáles son esos tesoros? No vamos a ir con un lingote de oro, un lingote de plata o un montón de piedras preciosas. No, esos tesoros son las obras que nosotros hacemos por amor a Él, por esa fe que nosotros una vez depositamos en su salvación y nos convirtió en hijos de Dios. Entonces, esas obras nosotros las acumulamos en los cielos, sean chiquititas o sean grandes. Él va a juzgar, Él es Señor de la mies.
el Señor de los campos. Entonces va a decir, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora ven y entra al reposo de tu Señor. Ese es el concepto que hoy me gustaría llevar en los corazones y enriquecernos mutuamente estudiando la palabra del Señor. Rahab parecía que no valía nada, era una prostituta. En la sociedad hubiese sido la última. Es más, a veces despreciamos eso, ¿no? Es prostituta. Acá una vez entró una chica que dijo que era prostituta de aquella esquina, de la esquina que está enfrentada al terreno baldío. Y a veces uno dice, es prostituta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El Señor vino a buscar pecadores, no justos. Entonces, todos pueden entender esto, todos pueden alcanzar gracia delante de los ojos de Dios, todos pueden alcanzar salvación. Esa mujer entendió. Es más, no era prostituta, era una madame de su época. Y aún así, salvó no solo su alma, quedó en los anales de la historia de la palabra del Señor, porque está en el Antiguo Testamento y también en Hebreos, y finalmente es una heroína de la fe. ¿Sí? Ojalá alguno de nosotros pueda ser categorizado de esa forma de parte de Dios. Recordado delante de Dios como, mira, acá hay una hija, acá hay un hijo de Dios magnífico, brillante, digno de ser imitado. Dios quiera que nos recuerde de esa manera como a Rahab. El Señor los bendiga y disculpen los minutos.